El hielo ha guardado secretos durante miles de años, y lo que está emergiendo ahora es asombroso. Desde criaturas prehistóricas perfectamente conservadas hasta organismos microscópicos que despiertan después de milenios, lo que la ciencia está descubriendo bajo el permafrost está cambiando nuestra visión del pasado. ¿Cómo es posible que estas formas de vida hayan sobrevivido tanto tiempo? Vamos a sumergirnos en los hallazgos más impactantes que han salido del hielo, revelando detalles tan fascinantes como inquietantes. Este es un viaje que nos llevará desde los colosos lanudos hasta virus que siguen acechando en las sombras del tiempo. Número 1. El mamut yuca. Imagínate paseando por la tundra siberiana en busca de colmillos cuando de repente tropiezas con una bestia gigantesca de otro tiempo, el mamut lanudo yuca. Este animal, que caminó por la Tierra hace alrededor de 39.000 años, fue descubierto en 2010 por un grupo de cazadores de colmillos en Siberia. No es cualquier descubrimiento. Yuca está tan bien preservado que los científicos pudieron extraer sangre de su cuerpo congelado, y no cualquier sangre. Esta contenía un tipo de anticongelante natural, un fenómeno fascinante que le permitió sobrevivir durante tanto tiempo bajo el hielo. Yuca era un coloso de la edad de hielo. Probablemente, caminaba entre pantanos y tundras congeladas, alimentándose de pastos secos y vegetación dura. Se cree que murió al caer en un pantano, quedando atrapado y conservado en una posición perfecta para la eternidad. Su cuerpo fue tan bien preservado por el hielo que cuando los científicos lo examinaron, encontraron no solo su estructura ósea, sino también tejidos blandos, piel y cabello. Esta conservación hizo que Yuca se convirtiera en uno de los mamuts más importantes jamás descubiertos. Pero lo que más llamó la atención fue su sangre. Resulta que Yuca, como muchos otros mamuts lanudos, tenía una proteína especial en su sangre que funcionaba como un anticongelante natural, lo que le permitía sobrevivir en climas extremadamente fríos sin que sus órganos vitales se congelaran. Este hallazgo fue revolucionario, ya que los científicos lo vieron como una posible clave para comprender cómo los animales de la edad de hielo pudieron adaptarse y prosperar en un entorno tan hostil. Hoy en día, el mamut yuca está en exhibición en Moscú, un lugar donde los visitantes pueden admirar la majestuosidad de esta criatura prehistórica. El simple hecho de estar cerca de este gigante congelado, una reliquia de un mundo perdido, es una experiencia sobrecogedora. Yuca, con su robusto pelaje y enormes colmillos, parece listo para dar un paso más, como si no hubieran pasado miles de años desde su última caminata por las heladas estepas siberianas. Los científicos están emocionados no solo por lo que Yuca representa como fósil, sino por lo que su descubrimiento podría significar para el futuro. Algunos incluso se atreven a soñar con la posibilidad de clonar al mamut lanudo, utilizando el ADN que se ha conservado en su cuerpo congelado. Esto podría llevarnos a un futuro en el que los parques llenos de mamuts vivos podrían convertirse en una realidad, un pensamiento que evoca tanto emoción como preocupación. Así que la próxima vez que te encuentres en Moscú, quizás querrás hacer una visita al mamut yuca. No todos los días se tiene la oportunidad de ver de cerca a una criatura que habitó la Tierra en una era tan distante y que, de alguna manera, ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, conservada por el hielo y la ciencia. Número 2. La cría de mamut nunchoga. En el Yukon, Canadá, un día lluvioso de junio de 2022, un minero llamado Travis Mudry hizo un descubrimiento que cambiaría la historia de la paleontología. Mientras trabajaba para extraer oro de una mina cubierta de permafrost, Mudry estaba excavando en una pared de tierra congelada cuando, de repente, algo oscuro y brillante llamó su atención. Al principio, pensó que había encontrado un búfalo bebé momificado, pero pronto se dio cuenta de que lo que tenía delante era algo mucho más impactante: una cría de mamut. La cría, que los ancianos de las primeras naciones llamarían más tarde nunchoga, estaba increíblemente bien preservada. Con tan solo un mes de edad cuando falleció, Nunchoga había quedado atrapada en el barro mientras pastaba con su madre hace más de 30.000 años. Su cuerpo, conservado por el permafrost, mantenía intactos los detalles más minuciosos: la trompa, la piel e incluso parte de su pelaje lanudo. Este hallazgo fue un golpe de suerte para los científicos y un verdadero regalo para la arqueología. Lo que hace que Nunchoga sea tan fascinante
no es solo el hecho de ser el primer mamut lanudo bebé completo encontrado en Norteamérica, sino también el estado perfecto en el que fue descubierta. La cría fue examinada por un equipo de paleontólogos, mineros, políticos y ancianos de las primeras naciones en una ceremonia cerca del lugar de su descubrimiento. Los científicos determinaron que Nunchoga era una hembra, y su conservación se atribuye a la rápida forma en que fue atrapada por el barro, lo que selló su destino bajo el manto helado del Yukón. Este tipo de descubrimientos en la región del Yukón son raros, pero no inauditos. En las últimas décadas, la minería y la extracción de oro han permitido a los científicos desenterrar varios restos bien conservados de animales prehistóricos, pero Nunchoga destaca por ser uno de los más completos y mejor preservados jamás encontrados. Sus tejidos blandos, músculos, piel y cabello ofrecen una oportunidad única para estudiar a fondo la anatomía de los mamuts y su adaptación al entorno glacial. Nunchoga, cuyo nombre en las lenguas de las primeras naciones significa animal bebé grande, se ha convertido en un símbolo de la rica historia natural de Yukón y un recordatorio de cómo el hielo puede preservar el pasado de manera impresionante. Además, gracias a la preservación de su ADN, los científicos esperan utilizar su material genético para futuros estudios sobre clonación y la posibilidad de traer de vuelta a estas majestuosas criaturas de la edad de hielo. Este descubrimiento es también un testimonio de la increíble capacidad del permafrost para conservar la vida prehistórica. En la mayor parte del mundo, solo los huesos fosilizados de criaturas de la edad de hielo sobreviven hasta hoy, pero en lugares como Yukón, el hielo actúa como un congelador natural, preservando incluso los tejidos más delicados. Esto nos permite echar un vistazo más detallado a un pasado remoto que de otro modo permanecería oculto bajo el manto de la historia. La historia de Nunchoga no solo ha cautivado a la comunidad científica, sino también al público general. La cría de mamut se ha convertido en un símbolo de la relación entre los humanos y el pasado, una ventana al mundo antiguo que vivió antes de nosotros y que, de alguna manera, todavía nos acompaña en los restos congelados que desenterramos del hielo. Ahora, mientras Nunchoga descansa en manos de los científicos, el mundo espera los próximos pasos en la exploración de su material genético y los misterios que este joven mamut aún puede revelar sobre su especie y su era. Número 3. El anquilosaurio antarctopelta. Viajar a la Antártida en 1986 no era tarea fácil, pero los geólogos argentinos Eduardo Olivero y Roberto Escaso estaban en una misión que cambiaría el curso de la historia paleontológica. Durante una expedición a la remota isla James Ross, bajo capas de hielo antártico, los geólogos descubrieron algo que jamás hubieran imaginado: los huesos de un dinosaurio. Y no cualquier dinosaurio, sino uno acorazado, cubierto de placas óseas y púas, que luego sería identificado como una nueva especie, el antarctopelta, o escudo antártico. Este anquilosaurio vivió hace millones de años, en una época en que la Antártida no era el continente helado que conocemos hoy, sino una tierra verde y fértil. La tarea de excavar el fósil no fue fácil. El clima brutal y la escarcha del suelo antártico complicaron los esfuerzos, y los geólogos tardaron una década en desenterrar completamente el fósil. Sin embargo, su paciencia valió la pena, ya que lo que encontraron fue el primer y único fósil de la especie Antarctopelta. El Antarctopelta era un dinosaurio herbívoro, equipado con una armadura natural que lo protegía de los depredadores. Sus placas óseas y púas, similares a las de otros anquilosaurios, lo hacían una fortaleza ambulante en el paisaje antártico prehistórico. Este descubrimiento fue monumental, ya que no solo confirmó que los dinosaurios vivieron en la Antártida, sino que también reveló cómo estos animales se adaptaron a un entorno que, aunque diferente al de hoy, era igual de desafiante. Lo que hace que el Antarctopelta sea tan fascinante es que es el único espécimen de su especie jamás encontrado. Hasta la fecha, no se han desenterrado otros fósiles de este dinosaurio, lo que lo convierte en una verdadera rareza en el mundo de la paleontología. Los científicos han teorizado que el Antarctopelta vivía en pequeños grupos, alimentándose de la vegetación densa que cubría el continente en ese entonces. Su armadura le permitía moverse con relativa seguridad entre los depredadores más grandes que compartían su entorno.
El descubrimiento de este dinosaurio fue también una prueba de la habilidad de los paleontólogos para trabajar en condiciones extremas. La isla James Ross, donde se encontró el fósil, es una de las áreas más inhóspitas del planeta, con temperaturas que pueden descender a niveles peligrosos. A pesar de esto, el equipo de geólogos perseveró, desenterrando no solo los huesos del Antarctopelta, sino también fragmentos de su armadura, lo que permitió a los científicos recrear su apariencia y estructura. Hoy, el Antarctopelta es considerado uno de los descubrimientos más importantes de la paleontología antártica, y su fósil sigue siendo estudiado por científicos que buscan comprender mejor la vida en el continente más austral del mundo. Este dinosaurio, que una vez caminó por tierras verdes, ahora yace congelado en la historia, una reliquia de un pasado remoto que aún guarda muchos secretos. Número 4. Los camellos gigantes. Imagínate por un momento que caminas por el Yukón, un lugar conocido por sus vastos depósitos de oro y sus paisajes helados. Mientras exploras esta región remota, te topas con los restos de un gigante prehistórico. No es un mamut ni un dinosaurio, sino un camello gigante. Sí, camellos en el Yukón, aunque hoy en día parecen más adecuados para desiertos cálidos y arenosos, estos animales vagaban por la tundra helada de América del Norte durante la Edad de Hielo. Los camellos gigantes descubiertos en el Yukón pertenecían a una especie que vivió hace más de 30.000 años. Estos animales eran mucho más grandes que los camellos modernos, con piernas largas y un cuerpo masivo que los hacía parecer verdaderos colosos en el paisaje prehistórico. Lo que hace tan fascinante este hallazgo es que estos camellos no vivían en climas cálidos como sus descendientes actuales. En su lugar, estaban adaptados a las duras condiciones de la Edad de Hielo, con cuerpos robustos y una gruesa capa de grasa que les permitía sobrevivir en ambientes fríos. Los restos de camellos gigantes fueron desenterrados por mineros en el Yukón, quienes estaban buscando oro en medio del permafrost. Mientras cavaban en busca de riquezas, se toparon con los huesos congelados de estos majestuosos animales, preservados durante miles de años bajo capas de hielo. El descubrimiento fue asombroso, ya que estos camellos, a diferencia de los que hoy conocemos, habían evolucionado para vivir en un entorno mucho más duro y desafiante. Aunque los camellos gigantes están extintos, sus parientes modernos, los camellos dromedarios y bactrianos, comparten algunas características con estos gigantes prehistóricos. Por ejemplo, ambos tienen la capacidad de almacenar grasa en sus jorobas, lo que les permite sobrevivir durante largos periodos sin comida ni agua. Sin embargo, los camellos gigantes del Yukón no necesitaban esta adaptación para climas cálidos. En cambio, su grasa les ayudaba a soportar las bajas temperaturas y la escasez de alimentos en la tundra congelada. Lo que más intrigó a los científicos sobre este hallazgo fue cómo estos camellos se adaptaron a su entorno. Sus cuerpos estaban diseñados para resistir el frío extremo, con una capa de pelaje denso que les brindaba protección contra las duras condiciones invernales. Además, sus largas patas les permitían caminar grandes distancias en busca de comida, mientras que sus grandes hocicos les ayudaban a alimentarse de la escasa vegetación que crecía en la tundra. El descubrimiento de los camellos gigantes en el Yukón también ha sido crucial para entender mejor la evolución de los camélidos. A través del análisis de los fósiles, los científicos han podido estudiar cómo estos animales migraron desde América del Norte hacia otros continentes, eventualmente dando lugar a los camellos modernos que hoy conocemos en Asia y África. El hecho de que estos camellos alguna vez vagaran por la tundra del Yukón demuestra cuán diversa y sorprendente fue la vida durante la Edad de Hielo. Este hallazgo no solo nos da una idea de cómo era la vida en el Yukón hace miles de años, sino que también nos recuerda que la fauna prehistórica era increíblemente diversa y capaz de adaptarse a condiciones extremas. Los camellos gigantes, con sus enormes cuerpos y sus adaptaciones únicas, son una prueba viviente, o más bien congelada, de cómo la evolución puede moldear a los animales para sobrevivir en entornos hostiles. Así que, la próxima vez que pienses en camellos, recuerda que estos animales no siempre vivieron en desiertos calurosos. Algunos de sus antepasados vagaron por las heladas tierras del Yukón, y aunque hoy en día sus restos descansan congelados en el permafrost, su legado sigue vivo en la ciencia
y en nuestra comprensión del pasado. Número 5. Las langostas del glaciar de Saltamontes. En las montañas Beartooth del Bosque Nacional Custer, en el estado de Montana, se encuentra uno de los glaciares más inusuales del mundo, el glaciar de Saltamontes. A primera vista, este glaciar no parece muy diferente de otros glaciares, pero lo que esconde en su interior es absolutamente sorprendente. En lugar de ser una masa de hielo blanca y pura, este glaciar es de color grisáceo, y dentro de él hay millones, literalmente millones, de langostas congeladas. La historia detrás de estas langostas atrapadas en el glaciar es un misterio fascinante que ha intrigado a científicos y visitantes durante más de un siglo. Según la teoría más popular, hace siglos, un enjambre gigantesco de langostas de las montañas rocosas estaba migrando por las montañas cuando, de repente, una tormenta invernal las atrapó. Incapaces de escapar, millones de estos insectos quedaron congelados en el hielo, donde han permanecido atrapados desde entonces. El descubrimiento del glaciar de Saltamontes se remonta a principios del siglo XIX, cuando el geólogo J.P. Kimball envió muestras de los insectos congelados a la Oficina de Entomología de los Estados Unidos. Fue entonces cuando los científicos identificaron a las criaturas como langostas de las montañas rocosas, una especie que se extinguió hace más de un siglo. Este hallazgo fue un tesoro científico, ya que la congelación perfecta de los insectos permitió a los entomólogos estudiar una especie que ya no existía en la naturaleza. Lo que hace aún más intrigante este glaciar es el hecho de que no es el único en la zona. De hecho, hasta finales del siglo XX, era bastante común encontrar restos congelados de langostas en glaciares similares en las montañas rocosas. Sin embargo, el calentamiento global ha hecho que muchos de estos glaciares se derritan, y los insectos atrapados en el hielo están comenzando a descomponerse a medida que el hielo se retira. A pesar de su inusual contenido, el glaciar de Saltamontes sigue siendo un destino popular para los aventureros y científicos. Sin embargo, llegar a este lugar no es tarea fácil. El glaciar solo es accesible durante los meses de verano, de julio a septiembre, y requiere una caminata extenuante en condiciones climáticas adversas. Incluso así, el viaje vale la pena para aquellos que desean ver de cerca una de las maravillas más extrañas de la naturaleza. Lo que realmente asombra es cómo estas langostas han sido preservadas tan bien. El hielo ha mantenido los cuerpos de los insectos en un estado casi perfecto, permitiendo que los científicos examinen sus estructuras con gran detalle. Y aunque las langostas de las montañas rocosas están extintas, sus parientes modernos ofrecen una visión de cómo estos enjambres alguna vez cubrieron vastas áreas de América del Norte. El glaciar de Saltamontes es un recordatorio poderoso de cómo la naturaleza puede congelar el tiempo. Las langostas atrapadas en el hielo son testigos mudos de un evento que ocurrió hace siglos, y a medida que el glaciar se derrite lentamente, revela más y más de estos antiguos insectos. Pero con el aumento de las temperaturas y la disminución de las nevadas, el futuro del glaciar de Saltamontes es incierto. Quien quiera ver esta maravilla de cerca debe actuar pronto, antes de que se pierda para siempre bajo el calor del cambio climático. Número 6. El cachorro de lobo del Yukón. En lo profundo del Yukón, una región salvaje y fría que parece no haber cambiado desde los tiempos de la edad de hielo, los mineros se dedicaban a excavar en busca de oro, cuando uno de ellos encontró algo aún más valioso para la ciencia: los restos increíblemente bien conservados de un cachorro de lobo, momificado en el hielo. Este descubrimiento, como otros en esta región congelada, nos permite asomarnos a un pasado prehistórico, cuando el Yukón no solo era hogar de lobos gigantes, sino de muchas otras especies asombrosas. El cachorro de lobo, encontrado congelado en el permafrost del Yukón, pertenece a una era en la que los lobos prehistóricos vagaban por la tundra, cazando y sobreviviendo en condiciones que hoy consideraríamos imposibles. Lo que hace especial a este cachorro es el increíble estado de conservación en el que se encontraba. Su piel, su pelaje y hasta algunos de sus órganos internos habían sobrevivido intactos al paso de miles de años, gracias a la protección del hielo. El pequeño lobo, que no tenía más de unas pocas semanas de vida cuando murió, ofrece a los científicos una oportunidad única de estudiar cómo vivían estos animales en la edad de hielo. A través de análisis genéticos y de ADN,
Los científicos pudieron determinar que este cachorro de lobo pertenecía a una especie ahora extinta, diferente de los lobos grises que conocemos hoy. Estos lobos prehistóricos eran más grandes, más robustos y estaban adaptados para cazar en climas fríos y hostiles. Se cree que el cachorro vivía junto a su madre y manada en las vastas llanuras del Yukón, cazando presas que hoy en día solo podemos ver en museos, como mamuts y bisontes lanudos. El hallazgo de este cachorro de lobo no fue un hecho aislado en el Yukón. En los últimos años, los mineros y científicos han descubierto otros animales prehistóricos congelados en el hielo, desde mamuts hasta camellos gigantes. Sin embargo, cada uno de estos descubrimientos aporta una nueva pieza al rompecabezas de la vida prehistórica. El cachorro de lobo es un testimonio de las difíciles condiciones que enfrentaban estos animales y de cómo, incluso en la muerte, el frío extremo del Yukón los ha protegido de la descomposición y el olvido. Lo más intrigante de este hallazgo es cómo el cachorro llegó a quedar momificado en primer lugar. Los científicos creen que murió atrapado en una luz de nieve o que quedó atrapado en un barranco helado, donde su cuerpo quedó rápidamente cubierto por capas de hielo y nieve, preservándose durante milenios. El Yukón, con su clima extremadamente frío, actúa como una especie de congelador natural que ha permitido que restos como el de este lobo se mantengan en perfecto estado, brindando a los paleontólogos una ventana a un mundo perdido. Hoy en día, el cachorro de lobo se exhibe en museos, donde los visitantes pueden ver de cerca a este increíble animal prehistórico. El descubrimiento ha suscitado un renovado interés en la paleontología y la biología evolutiva, ya que los científicos continúan investigando el ADN de este lobo para aprender más sobre cómo era su vida, sus hábitos de caza y cómo sus descendientes evolucionaron hasta convertirse en los lobos modernos. El cachorro de lobo del Yukón es un recordatorio conmovedor de la naturaleza implacable de la vida en la edad de hielo, pero también de la increíble capacidad de la naturaleza para conservar y proteger a sus criaturas más allá de la muerte. A medida que el permafrost del Yukón sigue derritiéndose debido al cambio climático, es posible que encontremos más restos de animales prehistóricos en el futuro, ofreciéndonos aún más oportunidades para desentrañar los misterios de esta era. Número 7. La cría de caribú del Yukón. Una vez más, en las heladas tierras del Yukón, los mineros en busca de oro tropezaron con un hallazgo que no tenía nada que ver con el metal precioso que buscaban. Esta vez, se trataba de una cría de caribú, congelada en el hielo durante miles de años. Este caribú bebé, al igual que el cachorro de lobo, estaba momificado en un estado de conservación casi perfecto, con su piel, pelaje y algunas de sus vísceras aún intactas. El caribú prehistórico vivió durante la edad de hielo, cuando el Yukón estaba cubierto por vastas llanuras de tundra, salpicadas de árboles pequeños y escasa vegetación. Esta cría de caribú probablemente formaba parte de una manada que vagaba en busca de comida en un entorno extremadamente hostil. Sin embargo, algo trágico debió suceder, y el pequeño caribú quedó atrapado en el hielo, donde su cuerpo quedó preservado durante miles de años. El caribú es un animal emblemático del Yukón y de otras regiones árticas, y su supervivencia en el pasado fue crucial para los humanos y depredadores que habitaron estas tierras. Sin embargo, los caribús prehistóricos eran diferentes de los que conocemos hoy. Eran más grandes, más peludos, y estaban mejor adaptados para soportar las duras condiciones de la edad de hielo. Esta cría de caribú en particular era un testimonio de esa adaptabilidad, pero también del peligro constante al que estaban expuestos estos animales. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante es que la cría de caribú no estaba sola. En las últimas décadas, se han encontrado varios restos congelados de animales en la misma región, incluidos lobos, mamuts y bisontes lanudos. Cada hallazgo es un recordatorio de la vida prehistórica que una vez prosperó en estas tierras ahora desoladas y heladas. Los científicos que examinaron el cuerpo del caribú bebé descubrieron que había muerto a una edad muy temprana, probablemente mientras seguía a su madre a través de la tundra. La causa exacta de su muerte es desconocida, pero se sospecha que el caribú pudo haber quedado atrapado en una tormenta de nieve o en un río helado. A medida que el cuerpo del caribú quedó enterrado bajo la nieve, el hielo lo envolvió, conservándolo durante milenios. Hoy, el caribú bebé se exhibe junto a otros restos prehistóricos,
ofreciendo a los visitantes una oportunidad única de ver de cerca cómo eran los animales que vagaban por el Yukón hace miles de años. El descubrimiento también ha permitido a los científicos estudiar cómo era la vida en la edad de hielo y cómo los animales, como el caribú, evolucionaron para sobrevivir en un entorno tan duro. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, el permafrost que ha preservado estos increíbles hallazgos comienza a derretirse, revelando más secretos del pasado. Este caribú, que alguna vez trotó por las heladas llanuras junto a su madre, ahora yace inmortalizado en el hielo, recordándonos el paso inexorable del tiempo y el poder del frío para conservar la vida. Número 8. Meteorito Allan Hills 84001. El meteorito Allan Hills 84001, descubierto en la Antártida en 1984, es considerado uno de los hallazgos más polémicos y fascinantes en la historia de la exploración espacial. Se trata de una roca ígnea de 1 kilogramo que, según los estudios, se originó en Marte hace más de 4.000 millones de años. Este meteorito se formó como parte de la corteza marciana, cuando Marte aún tenía agua en su superficie, y posteriormente fue lanzado al espacio por el impacto de un asteroide, iniciando un viaje cósmico que lo llevó hasta la Tierra. Después de vagar por el espacio durante unos 17 millones de años, finalmente aterrizó en la Antártida, donde quedó atrapado en el hielo hace unos 13.000 años. Lo que hace a Allan Hills 84001 particularmente interesante es la controversia que desató en 1996, cuando científicos de la NASA anunciaron que habían encontrado en su interior estructuras que parecían ser microfósiles de vida marciana. Los análisis realizados por el equipo de la NASA indicaron la presencia de compuestos carbonatados y diminutos cristales de magnetita que, según su hipótesis, podrían haber sido producidos por microorganismos. Esta noticia fue un verdadero terremoto en la comunidad científica, ya que sugería la posibilidad de que Marte, en algún momento de su historia, pudo haber albergado vida microbiana. El anuncio de la NASA fue recibido con gran entusiasmo por el público y generó una oleada de nuevas investigaciones sobre el meteorito. Sin embargo, la comunidad científica se mostró dividida. Algunos expertos apoyaron la idea de que los compuestos encontrados eran indicativos de procesos biológicos, mientras que otros argumentaron que estos mismos compuestos podrían haberse formado por procesos abióticos, es decir, sin la intervención de seres vivos. A lo largo de los años, diversos estudios han ido debilitando la hipótesis de la vida en Marte, sugiriendo que los carbonatos y los cristales de ICES magnetita en el meteorito podrían haber sido el resultado de procesos geológicos naturales, como la exposición al agua y la alteración por impacto de asteroides. En 2022, un estudio publicado en el Journal of Science concluyó que los carbonatos presentes en el meteorito probablemente se formaron debido a la acción del agua, no a la vida. Aunque este hallazgo no confirmó la existencia de microorganismos marcianos, sí reafirmó que Marte tuvo agua líquida en su pasado, un elemento esencial para la vida tal como la conocemos. A pesar de que la hipótesis original de la NASA sobre la vida en Marte ha perdido apoyo con el tiempo, el meteorito Allan Hills 84001 sigue siendo un objeto de estudio crucial. Cada análisis realizado en sus estructuras y composición química aporta nuevos datos sobre el pasado de Marte y las condiciones que reinaban en su superficie hace miles de millones de años. El meteorito sigue siendo una pieza central en la búsqueda de respuestas sobre la habitabilidad de Marte y la posibilidad de que, en un futuro, podamos descubrir pruebas definitivas de vida en el planeta rojo. Número 9. Ötzi, la momia de los Alpes. Un día de 1991, dos turistas alemanes estaban caminando tranquilamente por los Alpes Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia. Lo que parecía ser un paseo ordinario por las montañas terminó siendo el descubrimiento arqueológico más increíble de Europa. Allí, atrapado entre las rocas y el hielo, yacía el cuerpo congelado de un hombre que más tarde sería conocido como Ötzi, la momia natural más antigua jamás encontrada en el continente. Y aunque en un principio los turistas pensaron que se trataba de un escalador moderno que había muerto en una expedición reciente, la historia de Ötzi era mucho más antigua y mucho más fascinante.
Tras ser recuperado, el cuerpo de Ötzi fue llevado a la Universidad de Innsbruck para ser estudiado. Los científicos pronto se dieron cuenta de que estaban ante un hallazgo histórico. Este hombre había vivido hace más de 5000 años, en una época conocida como la Edad del Cobre, y su cuerpo había sido preservado por el frío extremo de los Alpes. Lo más asombroso es que Ötzi no solo estaba momificado de manera natural, sino que aún tenía intactos muchos de sus objetos personales, lo que ofreció a los investigadores una visión única de su vida cotidiana. Ötzi medía aproximadamente 1,75 m, era zurdo y tenía cabello castaño oscuro y ojos marrones. Lo que lo hacía aún más interesante eran las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Padecía varias dolencias crónicas, tenía caries, parásitos intestinales, una enfermedad degenerativa en sus articulaciones y era intolerante a la lactosa. Además, Ötzi presentaba una rara anomalía genética que impedía la formación de su 12º par de costillas. Sin duda, su vida diaria no era fácil, y parece que vivía con un dolor constante en la espalda, las rodillas, las caderas y los hombros. A pesar de todo esto, Ötzi era un sobreviviente. Llevaba consigo un hacha de cobre, una daga de pedernal, un arco y flechas. También llevaba ropa de abrigo hecha de piel de cabra y cuero, lo que le habría permitido enfrentarse a las bajas temperaturas de los Alpes. Los investigadores creen que Ötzi era un cazador o un recolector que se movía entre los valles y las montañas en busca de recursos. Sin embargo, su viaje final no fue tranquilo. Según los análisis, Ötzi murió de manera violenta. Fue asesinado por una flecha que lo alcanzó en el omóplato, probablemente por la espalda mientras intentaba huir. El misterio de Ötzi no termina con su muerte. Los científicos han debatido durante años qué lo llevó a esa zona de los Alpes y por qué estaba solo en un lugar tan remoto. Algunas teorías sugieren que estaba huyendo de un conflicto o que había sido víctima de una emboscada. Lo que está claro es que, aunque su muerte fue trágica, su preservación en el hielo ha permitido a los arqueólogos descubrir una cantidad asombrosa de información sobre la vida en la Edad del Cobre. Hoy en día, Ötzi se exhibe en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur en Italia, donde sigue siendo una de las momias más estudiadas y veneradas del mundo. Su descubrimiento no solo nos ofrece una ventana a un pasado remoto, sino que también sigue inspirando preguntas sobre quién era, cómo vivía y por qué su vida terminó de manera tan abrupta en las gélidas alturas de los Alpes. Número 10. El Pitovirus sibiricum. En un mundo congelado bajo el permafrost siberiano, algo diminuto pero increíblemente fascinante ha despertado el interés de la ciencia, el Pitovirus sibiricum. Este gigantesco virus, que ha estado atrapado bajo el hielo durante más de 30.000 años, fue descubierto en una muestra de permafrost siberiano y es uno de los virus más grandes jamás encontrados. Aunque normalmente pensamos en los virus como invisibles a simple vista, el pitovirus es tan grande que podría verse bajo un microscopio simple. Este virus pertenece a una categoría de virus gigantes que sorprenden a los científicos no solo por su tamaño, sino por su capacidad para permanecer latentes durante miles de años, preservados por el frío extremo del permafrost. La estructura del Pitovirus sibiricum es inusual. Mide unos impresionantes 1.5 micrómetros de largo y tiene una estructura de paredes gruesas, con una abertura en uno de sus extremos que parece una tapa. A través de esta abertura, el virus puede invadir sus células huésped, replicándose dentro de ellas. Lo que hace que este descubrimiento sea tan intrigante no es solo el tamaño del virus, sino el hecho de que, al descongelarse, el pitovirus volvió a ser activo. Esto significa que después de estar congelado durante 30.000 años, el virus aún tenía la capacidad de infectar organismos, en este caso, organismos unicelulares como las amebas. Aunque no representa una amenaza para los humanos o animales, este hecho ha generado preocupaciones sobre lo que podría pasar si otros virus antiguos, congelados en el permafrost, despertaran y resultaran ser patógenos. El pitovirus no está solo en este mundo congelado. Los científicos han descubierto otros virus gigantes en muestras de permafrost, incluidos virus similares que también datan de hace decenas de miles de años. Estos virus, aunque inofensivos para los mamíferos, ofrecen una ventana fascinante a la microbiología de un pasado distante,
donde estos virus podrían haber tenido un papel en los ecosistemas prehistóricos. A medida que el cambio climático acelera el deshielo del permafrost, es probable que veamos más descubrimientos de este tipo en el futuro. Si bien estos virus gigantes no representan una amenaza inmediata para los humanos, su existencia plantea preguntas interesantes sobre cómo la vida microscópica puede sobrevivir en condiciones extremas durante periodos tan largos de tiempo. El Pitovirus sibiricum es un recordatorio de que la vida, en todas sus formas, encuentra maneras de persistir, incluso en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Y mientras continuamos explorando los misterios del permafrost, quién sabe cuántos más de estos diminutos gigantes aún están esperando ser descubiertos. Los secretos del hielo nos muestran que, incluso en la muerte, la vida sigue encontrando formas de sorprendernos.